sistémico básicamente se debe a muchos factores, motivos, pero para mí el más importante es la falta de diversificación. ¿Por qué? Porque cuando un portafolio de inversión está debidamente diversificado y bien distribuido y bien ponderado, cuando cae un sector o cae una empresa, bueno, esa construcción del portafolio debidamente ponderado va a compensar las caídas de unos activos contra la caída de otros activos. Eso es esto, fíjense. Nosotros podemos tener un gráfico de torta. Ese gráfico de torta es nuestro portafolio de inversión. Y en ese portafolio de inversión nosotros lo tenemos dividido, vamos a suponer. Lo tenemos así como dividido, de manera de que gran parte del portafolio lo tenemos, aquí vamos a suponer que hay un 40% de concentración de un índice como el S&P 500. Aquí nosotros tenemos un 15% compensado con Nasdaq o el Dow Jones, ¿sí? Parte de ese portafolio con inversiones que replican el Dow Jones. Y luego aquí tenemos algo muy interesante, fíjense. Podemos tener esto, podemos tener esto, podemos tener esto, podemos tener esto así. Es simplemente un ejemplo. Aquí lo diversificamos con, yo qué sé, es al azar, el QQQ que replica el índice de Nasdaq. Y luego acá este portafolio está muy concentrado en índices bursátiles, pero aquí yo puedo poner oro. Tengo mis inversiones en activos que replican al oro. Aquí puedo tener a Disney, aquí puedo tener a Apple y aquí puedo tener Bitcoin. Es un portafolio bastante interesante, tiene una muy buena diversificación. Entonces, ¿qué pasa cuando el portafolio está debidamente estudiado y diversificado? Que el día que le toquen caer, por ejemplo, a los índices, cayeron los índices, o por lo menos este índice y este índice cayó, bueno, tenemos que hay activos como el oro que subieron, Nasdaq subió y Disney subió. Y bueno, supongamos que Apple cayó un poquito y el Bitcoin que también cayó. Esa es su moda ahora. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando uno diversifica un portafolio y está muy bien estudiado y muy bien diversificado, nosotros estamos combatiendo el riesgo no sistémico. Porque el riesgo sistémico ya no va a devenir por la ruptura o caída de un mercado como tal, sino de la manera en cómo tú, el inversionista, ha compensado su portafolio de inversión. Y no es algo que lo hizo torpemente, o no, es tan sencillamente que su estudio y análisis de inversión no dio resultado. A lo mejor da resultado un poquito más adelante, pero en la actualidad no. Una manera de ver los portafolios de inversión, aquí en Investing hay una P que es la página Pro, o sea, una sección donde tú la pagas, pero hay un 7 Days Trail, que es una prueba de 7 días, que fíjense, es bastante interesante porque con la prueba y la parte sencilla sin pagar la licencia de la página, yo puedo ver cómo están los distintos portafolios de los grandes inversionistas del mundo. Entonces, por ejemplo, permítanme aquí. Vamos a esperar que está abriendo. Ok. Aquí vamos a ver los distintos grandes fondos de inversión. El de Warren Buffett, que es Berkshire Hathaway, apenas le ha sacado un 2.7% de rendimiento al mercado, pero es positivo. Carl Icahn, un 17%. Zombie Company, como lo tienen compensado, ha perdido un 12%. Bill Gates ha perdido un menos 2.1%. Por aquí tenemos el de Ray Dalio. Vamos a ver el de Ray Dalio, porque está perdiendo dinero. Fíjense que en el último año él ha perdido dinero. Aquí tenemos el comportamiento, fíjense, el S&P 500. Él siempre está por arriba. Recuerden que yo les comenté en el módulo anterior
que cuando lo que está en amarillo es el mercado, el S&P 500, y lo que está en azul es el portafolio de la persona que lo está ahora dirigiendo. En los últimos 5 años, en el máximo histórico, desde septiembre del 2002, Ray Dalio ha hecho mucho dinero, pero esta pequeña flechita o el índice apuntando levemente hacia abajo fíjense, este es el 7% que él ha perdido este año. ¿Y cuánto ha ganado? Miren, ¿cuánto ha ganado la alza? Estamos hablando de un fondo de inversión que tiene una capitalización de 23 billones de dólares. Ahora tiene un valor de menos 4.9 en el último año, pero él tiene un retorno del 21% histórico. Fíjense, aquí está bastante interesante. Ok, ya sé lo que pasa ahí. Él siempre está batiendo el mercado. Su fondo, aunque pierda dinero, está por encima del mercado. Lo único que este año ha sido un año muy malo. ¿Cuál es su concentración de cartera? Fíjense que él perdió dinero, fue en la primera mitad del año. Llegó a tener un menos 25%. ¿En qué invierte fuertemente él? Fíjense, él tiene una concentración interesante en Procter & Gamble, en Johnson & Johnson. Esto es un ETF de economías emergentes. En el SPY, en Coca-Cola, esto es otro ETF que replica al S&P 500. Pepsi-Cola, Costco, Walmart, este es otro ETF. Él tiene una concentración como él cambió su portafolio en las empresas de defensa, que son esas empresas cíclicas que siempre tienen que vender crema dental, papel toalette, jabón, champú, porque independientemente de la crisis que esté viviendo la humanidad, uno tiene que utilizar estos productos, ¿no? Entonces él tiene una concentración muy fuerte en Procter & Gamble, y si su gran parte de su portafolio está concentrado en Procter & Gamble y en Johnson & Johnson, yo con hacer esto y ver que Procter & Gamble, que está aquí, ha tenido, bueno, hoy cerró casi que en break even, pero en Johnson & Johnson, aquí está también, menos 0.33, pero como él tiene una gran concentración en esas dos acciones, lo que le pasa a esas dos acciones va a afectar a su portafolio. Como uno distribuye sus inversiones, va a hablar mucho de cómo uno maneja el riesgo de la posible caída del mercado. Vamos a analizar el famoso portafolio del hombre más rico del mundo, uno de los hombres más ricos del mundo. Ya el señor Elon Musk no lo es por la gran depreciación que ha tenido estos días Tesla. Fíjense que él ha tenido una pérdida de menos 17.4, ¿no? Pero es un portafolio que es esta pérdida. Ok, pero en el histórico él ha hecho 68.95. En los últimos 5 años él ha sacado un 68% de rendimiento a su inversión. Y siempre está por encima del índice, siempre. Históricamente siempre está por encima del índice. De manera de que en los años malos se pierde dinero, en los años buenos, en el acumulado. Vamos a ver qué hizo Warren Buffett en los últimos 5 años. Bueno, ven esa monstruosidad. Hizo algo tan interesante que no solamente ha vencido al mercado, lo ha batido. Le ha sacado un 57% de diferencia positiva al mercado con su portafolio de inversión. Berkshire Hathaway tiene una capitalización de 300 billones de dólares. ¿Eso es posible hacerlo? Sí, claro, si lo hizo él, es posible hacerlo. ¿Dónde tiene la gran concentración de cartera? En Apple. Tiene unas inversiones muy poco relevantes en lo sucesivo, pero su gran fuerte es Apple. Nosotros en Set Capital también lo tenemos así. Él invierte en Bank of America, Coca-Cola, esto es Chevron, que se ha portado muy bien este año, todas las empresas del sector tecnológico, American Express, Occidental Petroleum, McDonald's y así sucesivamente. Entonces, estos señores, ¿qué es lo que ellos están buscando con esa diversificación que ustedes están viendo? Esto, protegerse del riesgo sistémico en un año en donde la Reserva Federal va a ser agresiva contra la inflación. Recordemos que la Reserva Federal, los bancos centrales, quiero siempre que tengan en cuenta esto, que los bancos centrales tienen dos obligaciones. Uno, la política, el control, la supervisación de la política monetaria, y dos,
el control, la creación de normas, la supervisación, etcétera, etcétera, de las políticas o política fiscal. Impuesto y valor del dinero. ¿Cómo ellos atacan y califican el dinero? Sencillamente, a través de su régimen de políticas monetarias, dicen si el dinero en el banco vale la pena tenerlo, te puede dar buenos rendimientos, o tan sencillamente vale la pena sacarlo, gastarlo, porque no te es negocio tener dinero en el banco, más bien tienes que pagarle al banco. Cuando la economía se paraliza, una función es esta que ustedes están viendo: reducir el tipo de interés, las tasas de interés en el banco, y decirle a la gente sale a consumir. Si pues la economía está muy inflada y hay mucho circulante, vamos a hacer que la gente meta ese dinero en el banco, vamos a llevarlos o a inducirlos a que ellos mismos sustraigan ese dinero, y que en vez de destinarlo al gasto y al consumo, sea destinado a el ahorro. Entonces sale el dinero del mercado, entra a las cuentas y el banco te va a dar una mayor tasa de interés, porque la política monetaria ejercida por el Banco Central tiene el propósito de incentivar a aquel que ahorre. La política fiscal, como ustedes saben, bueno, tiene el propósito de crear mecanismos de recaudación fiscal a través de los impuestos para que los países no incurran en déficit fiscal.